entre los indígenas Coqui, posiblemente también entre los arhuacos y entre el resto de comunidades indígenas que pertenecían a lo que se concibe como la cultura tairona. Se tiene la idea de que lo más importante no es tener la impresión del mundo tal como es, sino del relato que tenemos del mundo. Entonces, cuando nace un niño que está predestinado para ser mama, que se adivina, se ve que tiene características especiales, lo separan de la comunidad, lo encierran en una cancura para no volver a ver la luz del día y lo educan desde muy pequeñito con una alimentación especial, lejos de la realidad de los demás seres humanos. Es decir, no ve la sucesión de los días, no ve las formas del mundo y va a conocer el mundo, va a aprender a conocer el mundo a partir de los relatos, de las historias que le van a contar los mamas y las personas que lo están educando. Dicen que a estos niños los tienen separados del mundo por muchos años. Bueno, yo no sé si todavía lo sigan haciendo, así se cuenta que era antes. Y a la edad de la adolescencia, la pubertad, cuando han pasado 8, 10, 12 años separado completamente de la realidad, lo sacan para ver por primera vez la luz, para ver el sol. Pues diría uno que en ese momento, wow, se va a volver pues una experiencia absolutamente sorprendente, se va a llenar de asombro, pero frecuentemente el muchacho educado de esta manera no solamente no sufre un estado de excitación especial, sino que corrobora que lo que sabía, que lo que le habían dicho era realmente lo que estaba viendo. Eso demuestra que lo que ve el ser humano, o confirma o apunta a confirmar que lo que ve el ser humano es lo que quiere ver, es lo que elige ver, es lo que está escrito dentro de los códigos de interpretación, es decir, del lenguaje del mundo. Entonces, pues la historia, digamos, de nuestra forma de ver el mundo se ha visto afectada por aquellos cambios en las herramientas, en la instrumentación del mundo. Intentando explorar un poco como la dimensión antropológica de la imagen, que es principio y es fin. Es principio porque obviamente la imagen como construcción es de naturaleza netamente humana, y es fin porque se vuelve también un contexto de interpretación y de lectura para los sujetos entonces que disfrutan o padecen o la padecen la imagen. El fenómeno visual se entiende desde dos dimensiones: desde una dimensión perceptiva, que es, digamos, desde la ciencia visual, desde el ojo, y una dimensión cognitiva, que es netamente y entrañablemente cultural. El asunto del diseño visual y de su función, de sus posibilidades en términos de ciudad es, digamos que aparece en el momento en que las ciudades se desarrollan sus medios, amplían las maneras y las formas de habitar, pasan de ser, pues, digamos que un asunto fundacional rural de pequeñas casas que giraban alrededor de una plaza y una iglesia, bueno, todo ese cuento, y se convierten en urbes complejas, con redes, con una cantidad de elementos y de hábitats y de hábitos distintos, que se generan unas rutinas, digamos que específicas y múltiples además, y eso complejiza la manera de vivir de los hombres en las ciudades. Entonces tienen que aparece la arquitectura y el urbanismo como principio y como el principal actor que organiza, digamos que la estructura misma de la ciudad, pero al lado, paralelamente, aparecen digamos, las disciplinas del diseño como actores importantes en esas formas y en esas maneras de habitar y de vivenciar la ciudad. Entonces aparece el diseño gráfico, aparece el diseño industrial, aparece, digamos que inclusive el diseño de vestuario, lo podemos incluir en esa lista. Y el diseño visual aparece como una posibilidad de integración de saberes
que permite una visión más holística, más amplia, y que permite, digamos, que articular todas esas condiciones urbanas. Entonces entiende, digamos, que las dinámicas espaciales de la ciudad, entiende el asunto de la imagen y entiende esas dos cosas en pro de generar una experiencia vital, digamos que de bienestar, procurando un bienestar del ser humano en la ciudad. Los diseñadores visuales, por ejemplo, deben asumir esos dos perfiles en su quehacer cotidiano. Perceptivo, en la medida en que deben saber cómo se construye la imagen, los niveles de impacto de la imagen desde la sintaxis visual. Y cognitivo, en la medida en que deben circunscribir esta producción visual, esta aritmética del lenguaje visual, esta serie de ecuaciones, digámoslo así, visuales, la deben asumir en un contexto sociocultural que permita su interpretación. Básicamente desde ahí creo que es ahí donde se juega pues como un papel importante el diseño visual en términos de ordenamiento urbano, en términos de lúdica, en términos de información, en términos de promoción y de seducción a nivel de ciudad, porque las ciudades de alguna forma también tienen que seducir, también tienen que proponer unos espacios para el juego, también tienen que ordenar. Entonces el diseño visual aporta en cada uno de esos espacios o de esas dinámicas urbanas a partir de como ya dije, una mirada amplia que además involucra o que tiene como virtud o como una de sus condiciones el apropiarse de diferentes medios. La idea también del diseño visual de ser una profesión, un saber multimedial, es importante porque aprovecha, digamos, y combina esas posibilidades tecnológicas, las posibilidades artísticas, las posibilidades más rudimentarias también, asuntos como de gesto, de acciones que son más del ámbito del arte. El diseño visual se apropia de ellas para lograr objetivos específicos, combinándolos con medios audiovisuales, entonces con asuntos gráficos, puramente gráficos también, inclusive industriales, para generar, pues, digamos, que esas posibilidades de ciudad que necesitamos hoy. La lectura de cualquier producto visual y el impacto de este producto visual está dado precisamente por la coherencia con sus contextos culturales. El Metro fue un gran laboratorio, digamos que me parece a mí que fue un laboratorio importante de diseño visual, porque digamos que la obra que empieza con una dinámica y un desarrollo distinto de la ciudad, o que genera un desarrollo distinto de la ciudad, y que produce elementos urbanos que involucran arquitectura, diseño industrial, y por lo tanto empieza a construirse el perfil del diseñador visual en ese momento en la ciudad, porque hay un asunto de señalética que no se había tocado de manera fuerte en la ciudad, un asunto de iluminación, de manejo de espacios públicos, de una cantidad de situaciones distintas, de identidad, de creación de identidad de marca en términos del metro, de promoción, de educación, de cómo acceder a un servicio que era nuevo para todo el mundo en esta ciudad. Entonces ahí se crean, digamos, que las condiciones digamos que más claras a nivel urbano para que el diseño visual aparezca y se afiance y se vuelva, pues, digamos, que una profesión independiente y que tiene claramente definido su hacer. So
aborda con un fondo, y el fondo, para que siempre haya como claridad en el proceso, para que facilite también el trabajo, es la creación del concepto. Y el concepto se crea mirando las necesidades que existen, al público que hay que apuntarle y qué experiencia se quiere transmitir a través de eso. Si uno tiene como esos tres elementos claros, ya puede más o menos empezar a pensar en la experiencia de compra, en cómo es el diseño, cómo es la paleta de color y todos los otros elementos pues, que van dentro de la parte del trabajo de un proyecto pues, como este. Okay. O sea, si no hay concepto en diseño, no hay nada. ¿Cómo hoy se empiezan a perder los límites entre algunas disciplinas que eran claramente definibles en la modernidad? Entonces teníamos unas ciencias separadas, lo científico, lo religioso, lo artístico, todo, digamos que se atomizaba y se separaba de manera clara, y hoy eso no es tan visible, ¿no? Por lo menos se borran un poquito esas fronteras y empezamos a ver cómo el arte y la ciencia empiezan a imbricarse y a tener, digamos que unos objetivos comunes. Una persona que trabaja en esto no debe simplemente o estudio espacios y ya, o estudio industrial y ya, o estudio esto y ya. Por ejemplo, el mono, que es el que no está, es industrial, pero el mono a mí me parece una ficha clave para que me aporte a mí en la parte gráfica, lo mismo que el duende. Yo toda mi parte gráfica se le muestro a ellos, el mono le muestra toda la parte espacial, o sea, como que nos juntamos todos y nos olvidamos, es que vos sos el fotógrafo, es que vos sos el industrial, es que vos sos el gráfico, y no opines en nada más, como que todos opinamos en todos, porque finalmente es como un gusto adquirido en el que uno debe ser como un creativo casi que integral. Es que yo creo que somos 100% visuales independientemente del área. Yo todo el día estoy pegado al computador, obviamente porque estoy en la oficina, pero estoy mirando cosas de espacios y me enredo con cosas de mobiliario y me enredo con cosas de arquitectura y con cosas de diseño y me encanta la fotografía. La imagen, la forma de ver el mundo, por un lado depende de los relatos que culturalmente una sociedad particular, un grupo humano particular tiene de la vida, y que son además históricos, que van evolucionando con el tiempo, y por otra parte, por la instrumentalización de la vida. Verbigracia, pues estamos en una época que va desplazando paulatinamente lo verbal y que se va llenando de imágenes, porque tenemos una cantidad de instrumentos que prolongan el ojo, que han hecho que el ojo tenga unas prótesis como son las cámaras, y eso da un relato de la vida que justamente está marcando y convirtiendo al ser humano de esta época en un ser, pues digamos, de la imagen, ya no de la oralidad. La imagen, el poder que tiene la imagen en el mundo contemporáneo raya con niveles antropológicos. La imagen ya no se estudia desde la antropología. La imagen es una antropología en sí misma. Usted puede entender la percepción de una comunidad con ese fenómeno contemporáneo que es la imagen, hacer una lectura de sujetos, de psicologías, de concepciones, de maneras de ver el mundo a través de la imagen que proyectan los sujetos.